Bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HBO Noticias y Aletella, editorial independiente. Estamos nuevamente en SBS Librería y esta vez nos encontramos con Fiorella Rusca Jordán, quien es médico psiquiatra especialista en niños y adolescentes y que ha publicado varios libros y acaba de publicar su último texto, que es Andrés y el estrés, con la editorial Aletella. Y para hablar un poco acerca del libro, del proyecto en general, porque no solo es estos 3 libros, sino creo que hay más. ¿Y por qué hacer esto, no? Primero, bienvenida a Entre Líneas, Fiorella, ¿cómo estás? Y háblanos un poco acerca de Andrés y el estrés, primero. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, sí, este es un proyecto. Estoy trabajando, en realidad quiero hacer una colección de varios cuentos. La motivación en realidad ha sido mi trabajo. Yo soy psiquiatra especialista en niños, atiendo muchos niños, muchas familias. Y siempre es como la pregunta de las familias de cómo hacer que en el colegio quizá entiendan a mi hijo, cómo le explico a mi hijo lo que tiene o de lo que está sufriendo, cómo hacer para que los compañeros comprendan lo que le está sucediendo, o incluso los propios hermanos, ¿no?, en la familia. Y me pareció una idea genial poder hacerlo a través de los cuentos infantiles que pueden ser utilizados en los hogares y en las escuelas, ¿no? Además de los consultorios de los terapeutas que trabajan con niños. Ahora, siendo psiquiatra, Sí. ¿cuál es el plus o el valor agregado, no? Porque uno es poeta y le canta la vida, pero uno es psiquiatra, le cantas a un niño, Andrés, que tiene estrés, por ejemplo. O sea, Sí. ¿qué tan complicado es hacer ese tipo de textos, no? O sea, Claro. ¿cómo decir a las personas que esto es importante también? Claro, en realidad es algo de lo que no se habla, ¿no? Es como lo invisible un poco en la sociedad. Son estos niños que tienen algunas dificultades y que quizás las van a mostrar a través de sus conductas o de sus emociones, y que ni siquiera a veces los padres las pueden reconocer o les saben reconocer o no saben cómo hablar de ello en casa, ¿no? Para un médico de repente sí es un poco difícil meterse en el ámbito, de la literatura. Yo más que todo me inspiré para escribirlos. Obviamente he tenido que luego empaparme en el tema, conseguir un ilustrador y luego, bueno, ya conseguir una editorial que ha apoyado el proyecto. No ha sido fácil, el camino ha sido un poco complicado, pero yo quería de todas maneras sacar este proyecto porque sé que se tiene un valor agregado, ¿no? No solamente es la lectura junto al niño, sino que se está educando en las emociones, en la salud mental, que es un tema que no se habla mucho, y tenemos una prevalencia casi de 20 a 30% de niños con dificultades a nivel de la salud mental en el Perú. En el Perú. O sea, de cada 100 niños, 20 niños tienen problemas. Tienen problemas y 10 están en riesgo. Entonces necesitamos hablar de estos temas, ¿no? Porque lo vamos a ver. Y hoy en día, en un marco educativo de inclusión, vamos a tener nuestros hijos en colegios regulares que van a tener compañeros con ciertas dificultades. Pueden ser del espectro del autismo, como Rodrigo, puede ser una niña o un niño de repente con hiperactividad y problemas de atención, como Catalina, o de repente un niño como Andrés, que tiene mucha ansiedad y que a veces se bloquea, no puede exponer, de repente se pone muy nervioso, y podemos hablar de estos temas y comprenderlos y hacer que de repente también los amiguitos entiendan lo que le pasa a este niño y los puedan ayudar, ¿no? Ahora, Fiorella, ¿qué tan importante es ponerle nombres a tus personajes y nombres de niños que podrían ser nuestros vecinos o nuestros familiares? Claro. Porque usualmente la mayoría de gente que trata de acercarse a este tipo de temas que son muy sensibles, utilizan un perrito, un osito, un conejo, como el conejo blanco, por ejemplo, que es un libro que habla un poco acerca de estos temas también. Hablando ya desde una perspectiva profesional, desde tu especialidad, ¿qué tan complicado o importante es hacerlo, ¿no? Hablar de frente. Claro. Es que yo creo que uno se va a identificar más con alguien que es de tu misma especie, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, si a un niño tú le pones el cuento con el nombre de otro niño o quizás su propio nombre, le va a llamar mucho más la atención y lo va a poder ver realmente objetivamente, ¿no? Porque quizá, claro, si hablamos de niños más grandes, tienen más capacidad de abstracción y pueden entender que el perro o el personaje del animal también tiene algún problema humano. Pero para niños quizás más pequeños es mucho más útil ponerlo como otros niños, que son también los que tienen dificultades, que pueden ser como ellos, ¿no? O como sus hermanos, o sus primos, o sus amigos. Creo que es un poco a veces el temor de los mismos autores de hablar de estos temas directamente asociados a una persona, a un ser humano, y usan por eso los animalitos, ¿no? Como que no estás tocando directamente el tema, ¿no? Entonces yo no he querido hacer eso, yo he querido tocarlo porque es una realidad, lo vemos todos los días y no tiene nada de malo. Simplemente hay que visibilizarlo para poder comprenderlo y poder perder quizá el miedo, ¿no?, de hablar respecto a eso. Ahora, Fiorella,
Tú has dicho hace un momento que ha sido un poco complicado de acercarte a este mundo. Sí. Cuéntanos, ¿qué tan complicado y cómo ves el asunto de la producción editorial ya como autora aquí, ¿no? En esta parte del Perú, porque tú eres de Lima? Sí. Bueno, a mí me ha gustado mucho en realidad que esto no sea, el editorial que ha apoyado el proyecto sea una editorial que no sea de la capital, ¿no? Porque creo que es súper importante descentralizar. Todavía falta mucho el valor por la literatura infantil. Creo que lo vemos en la ciudad porque no tenemos muchas librerías, quizás salvo ahora CBS que tiene una buena área infantil, ¿no? De literatura infantil, pero no estamos al nivel aún de la capital en ese sentido, ¿no? Entonces sí creo que es importante educar a los padres de familia para que en realidad en vez de repente que regalen juguetes, se animen a regalar libros, ¿no? Que puedan aportar no solo el tema del momento de lectura quizá con el niño, o que el niño aprenda a leer, porque claro, como es un texto simple y con ritmo, en verso, es como jugando que va aprendiendo también el niño a leer, sino que también le vas a aportar algo más, ¿no? Que el niño conozca y aprenda a identificar de repente si tiene algunas cosas parecidas a estos niños o si tiene alguien que tenga lo mismo a su alrededor. Para ir ¿no? cerrando un poco ya toda esta Sí. entrevista, ¿alguna experiencia que nos puedas contar respecto a los libros que ya publicaste? Quizá alguna madre que venga y te agradezca o no sé, algo bonito que te haya pasado. Sí, bueno, en realidad tengo varias mamás que me han escrito luego diciéndome gracias por sacar este material, porque nos estás ayudando un montón a que nuestros hijos sean incluidos, sean comprendidos, ¿no? Mamás con niños de repente con autismo o con problemas de salud mental en general. Otras experiencias muy bonitas que he tenido, por ejemplo, hicimos un cuentacuentos en Lupas, librería infantil en Lima, y un niño, a la hora que yo leí el cuento de Rodrigo, yo no dije lo que tenía el niño, simplemente leí el cuento, y vino y se acercó y me dijo, yo sé lo que tiene Rodrigo, tiene lo mismo que mi hermanito, tiene autismo, ¿no? Y se fue feliz con su libro porque estaba plasmado en el cuento un poco de su vida, de su historia, de su día a día, y que a veces en realidad no es tan sencillo, ¿no? Es difícil tener un niño a veces con dificultades en casa, y si esto se hace, digamos, se va normalizando, se va naturalizando y se va socializando, vamos a crear una sociedad más justa para todos, ¿no? Más sana también, Más ¿no? saludable también, sí. Fiorella, vas a participar en el Hey Festival, presentas libros en la Feria de Ricardo Palma. Cuéntanos las fechas. Sí. Este noviembre va a estar muy interesante. El sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana en el Teatro Ateneo voy a hacer la presentación en el High Festivalito, que es el segmento infantil del High Festival. Solamente hay que inscribirse por la página web porque es gratuita la presentación. Va a estar muy bonita, se llama Viendo con el Corazón, conversatorio y cuentacuentos. Voy a hacer un poco un diálogo con los niños, con las familias, voy a leer los 3 cuentos. Me va a acompañar una amiga que es música, o sea que va a estar súper simpático. Están todos invitados en realidad, la idea es que se llene el teatro. Y bueno, sí, más adelante, a fines de noviembre, el jueves 28, voy a presentar Andrés y el Estrés en la Feria Ricardo Palma de Lima, que es una feria bien importante que se hace en el distrito de Miraflores. Entonces también sería genial. ¿También te vas para Huancayo, Huánuco? Sí, es cierto. El mismo fin de semana, el 30, estoy viajando a Huancayo para el primer Congreso de Educación Emocional. Voy a dar una charla me encanta el tema porque es la importancia del juego y los cuentos en el desarrollo infantil. Es un tema súper bonito y voy a llevar los cuentos también para allá para seguir descentralizando, ¿no? La idea es que no se quede solamente en Lima y en Arequipa, ¿no? Fiorella, finalmente siempre les pedimos a nuestros invitados que recomienden un libro. Ya. ¿Qué libro podría recomendar una psiquiatra a la gente, ¿no? Para que se acerque a la lectura o incluso a la literatura infantil? Porque sí, todos podemos escribir, ¿no? Todos podemos hablar de cosas que son importantes. Sí. ¿Solo tengo que recomendar uno? Bueno, puede ser 2 si quieres. Bueno, y hay uno para papás que me encanta, porque claro, o para chicos más grandes, que se llama El curioso incidente del perro a la medianoche, que es buenísimo, de Mark Haddon, que lo escribe este chico que tiene autismo de alto funcionamiento y te explica perfectamente cómo es la forma de pensar de estos chicos. Es un libro espectacular. Y el otro es un cuento para niños. Amo a Oliver Jeffers, me encanta, y se llama El corazón y la botella, que es un libro que a mí me encantó. Fiorella, gracias por estar con nosotros. Esperamos verte en nuevos proyectos, los nuevos libros que tienes en proceso. Y esperemos que sea con Aretella también. Sí, espero yo también.
Bienvenidos a la sección de reseñas y recomendaciones. El libro que hemos elegido para esta semana es Un amigo como Rodrigo, un libro que nos habla de Rodrigo, que es un niño que tiene trastorno de espectro autista, que es un niño muy inteligente, muy hábil musicalmente, pero que además es hipersensible a los ruidos molestos. Podemos conocer la historia de Rodrigo, así como conocimos la vez pasada la historia de Andrés, porque también es de la autora Fiorella Rusca. En este caso, este niño es muy especial, muy auténtico, y nos invita a conocer a este tipo de niños y este tipo de personas, porque es un universo completamente diferente. Yo los invito a que revisen Un amigo como Rodrigo y conozcamos un poco más. Y no nos olvidemos, amigos, que leer nos hace libres.